Hoy nos planteamos una pregunta que, la verdad, parece sacada de una novela de espías. ¿Cómo se conquista un país sin disparar un solo tiro? Suena a ficción, desde luego. Pues parece que hay un manual para ello. Y para entenderlo, vamos a sumergirnos hoy en el pensamiento de un estratega político italiano, Antonio Gramsci. Ujú. Tenemos un análisis bastante detallado de sus ideas y la misión que nos hemos propuesto es desentrañar su plan maestro, una revolución cultural. Que es una idea que lo cambia todo. Exacto. No busca asaltar palacios de gobierno, sino conquistar primero las mentes de la gente. La cultura. Y para entender de dónde sale esta idea, creo que es importante saber quién era él. Gramsci nació en Cerdeña en 1891. Ajá. Y su vida quedó marcada cuando su padre fue encarcelado, al parecer por motivos políticos. La familia se hundió en la pobreza y él tuvo que empezar a trabajar con solo 11 años. Qué barbaridad. Imagino que ver el poder así, de cerca y de esa manera tan brutal, te cambia por completo la forma de ver el mundo. Totalmente. Esa experiencia es, vamos, la semilla de todo su pensamiento. Y por eso fue tan rompedor en su momento. ¿Rompedor en qué sentido? Pues pensemos que el manual marxista de la época era la revolución bolchevique de Lenin. Claro, el asalto al poder. Un asalto frontal, violento, rápido. Pero Gramsci mira a su alrededor, a la Europa occidental de los años 20 y 30, y se da cuenta de que eso aquí no va a funcionar. ¿Por qué no? Porque la sociedad es demasiado compleja, ¿Demasiado? sólida, ¿A qué te refieres con sólida? más rica, más estable. ¿Más que eso? Se refiere a lo que él llama la sociedad civil. Vale. O sea, toda esa red de instituciones que no son el gobierno, pero que moldean nuestra vida. Los sindicatos, las iglesias, los colegios, la prensa, las asociaciones. Entiendo. Gramsci las veía como un sistema de trincheras y fortificaciones que protegían al Estado. Un ataque frontal se estrellaría contra ese muro, ¿sabes? Claro. Había que cambiar de estrategia. Y ahí, justo ahí, nace su idea de la guerra de posiciones. Guerra de posiciones. Me suena a una partida de ajedrez larguísima, no a una revolución. Es que es exactamente esa la idea. En lugar del choque rápido y directo de Lenin, que él llamaba guerra de maniobra, Ajá. Gramsci propone una guerra de desgaste, lenta, paciente, casi invisible. Un plan a muy, muy largo plazo, entonces. Larguísimo. Se trata de ir tomando, una por una, esas casamatas de la cultura, como él las llamaba. Esas pequeñas fortalezas que son las instituciones culturales. O sea que el objetivo no es el palacio presidencial, sino la universidad, el periódico, la editorial. Exacto. Y todo esto de una forma muy sutil, casi imperceptible. La idea es que las distintas maniobras no parezcan conectadas entre sí, que el objetivo final permanezca oculto hasta que, hasta que sea demasiado tarde. Una estrategia de asedio cultural. Tal cual. Vale, me queda claro el tablero de juego. Pero, ¿cómo se juega la partida? Si tu objetivo es demoler la forma de pensar de toda una sociedad para construir otra, ¿por dónde empiezas? Pues como en cualquier gran obra, hay dos fases. Primero demoler y luego construir. Lógico. La primera fase, la destructiva, tiene un objetivo muy, muy concreto. Cortocircuitar el sentido común. Un momento. Cuando hablamos de sentido común, yo pienso en la lógica, en lo que es obvio para todos. Pero por lo que veo en las notas, para Gramsci era algo completamente distinto, ¿verdad? Sí, y ese matiz es crucial. Para él, el sentido común no es la razón pura, sino el sentir común de un pueblo. El sentir común. Es ese conjunto de creencias, de valores, tradiciones, incluso prejuicios que la gente asume como naturales, sin cuestionarlos. Es la idiosincrasia, el alma de una cultura. Ya. El objetivo de esta primera fase es atacar justo eso, hacer que la gente empiece a dudar de lo que siempre dio por sentado. Pones un ejemplo histórico que él mismo usaba. Sí, el de la Ilustración. Antes de que rodaran cabezas en la Revolución Francesa, pensadores como Voltaire o Montesquieu ya habían demolido la legitimidad del antiguo régimen en la cabeza de la gente. Qué potente. No es una crisis económica, es una crisis de creencias. Exacto, Es hacer que el sistema se quede sin argumentos para defenderse. justo. Se trata de erosionar la legitimidad del orden establecido. Cuando la gente deja de creer en las ideas que lo sustentan, el sistema se convierte en un cascarón vacío. Y está listo para caer. Exacto. Vale, has demolido el edificio viejo. Ahora tienes un solar vacío. ¿Qué construyes en su lugar? Porque supongo que no basta con dejar un vacío. En absoluto. Ahí empieza la segunda fase, la constructiva. Implantar una nueva cosmovisión.
Y esta nueva visión del mundo tiene una característica fundamental. Se describe como absolutamente inmanente. Inmanente. Suena a clase de filosofía. ¿Qué significa eso en cristiano? Significa que se trata de construir un sistema de valores donde, por así decirlo, el cielo no existe. Ah, vale. Todo lo que importa, lo bueno y lo malo, el propósito de la vida, todo empieza y acaba aquí, en la tierra, en la sociedad. No hay un juez final, ni un código moral que venga de fuera o de arriba. O sea, La propia humanidad, o más bien la revolución, se convierte en la fuente de toda moral y todo sentido. entendido. Es un sistema de circuito cerrado. Y según veo, esta construcción se apoya en 4 pilares enormes. El primero me parece sorprendente, la verdad. A ver. La sacralización de la democracia. ¿Qué quiere decir con eso? ¿No es la democracia algo deseable de por sí? Lo es, pero aquí el truco está en la palabra sacralización. Gramsci era muy consciente de que los seres humanos necesitan un componente místico, algo en lo que creer, una fe. Ya. El marxismo clásico era muy frío, muy materialista. Gramsci propone darle a la revolución esa pátina de fervor religioso, ¿Y cómo se hace eso? pues elevando la democracia o una versión muy concreta de ella a la categoría de dogma incuestionable, de objeto de culto. Y, por supuesto, presentando a la izquierda como su única y verdadera guardiana. Obviamente. Es decir, que se convierte en un arma. Si no estás de acuerdo conmigo, no es que disientas, es que eres un enemigo de la democracia. Exactamente. Se crea lo que el periodista Walter Lippmann llamó un consenso fabricado. El procedimiento democrático se vuelve sagrado, y eso anula cualquier debate de fondo sobre sus fines o sus límites. Desactiva la crítica. Totalmente. Vale, tienes una nueva fe. Pero para que se asiente, supongo que tienes que eliminar a la competencia. Y eso nos lleva al segundo pilar. ¿Qué es? La eliminación de la hegemonía del catolicismo. ¿Por qué esa fijación tan específica? El marxismo es ateo por definición, se opone a toda religión. Cierto, pero Gramsci, que se había criado en un entorno católico, era más astuto que eso. No subestimaba a la Iglesia. Al contrario, la veía como el adversario más formidable en Occidente. La admiraba incluso. Admiraba profundamente su estructura, su capacidad de pervivir durante siglos. ¿Qué es lo que admiraba exactamente? 2 cosas principalmente. Primero, que su doctrina era a la vez monolítica y polifacética. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenía un núcleo de creencias unificado y coherente para todo el mundo. Ajá. Pero sabía cómo comunicarlo de formas distintas a un catedrático, a un campesino o a un niño. Tenía un mensaje para cada público. Entiendo. Y segundo, que había creado la élite intelectual, la inteligencia más potente y duradera de la historia. Vale. Por tanto, para Gramsci, la lucha contra la Iglesia no podía ser un ataque burdo. Tenía que ser igualmente sofisticada. ¿Y en qué consistía esa táctica sofisticada? En una guerra de guerrillas cultural. Por un lado, atacar constantemente la reputación y la autoridad moral del clero. Y por otro, remover y airear sin descanso todas las leyendas negras históricas, ya fueran reales o inventadas. La Inquisición, el caso Galileo. Esos mismos, para que la gente, el sentir común, perdiera la confianza en la institución. Minar desde la base. Esto conecta directamente con el tercer pilar, que es básicamente crear una élite intelectual alternativa. Cambiar a los árbitros del partido. Exacto. Es el movimiento clave. Reemplazar a la inteligencia tradicional por una nueva que controle lo que se denomina los centros de producción de los sentidos. O sea, las universidades, los medios de comunicación, el cine, el mundo editorial. Exacto. Si controlas esos centros, estableces las categorías con las que la gente piensa. Decides qué palabras se pueden usar y qué significan. Se habla de una neoparla. Una referencia clarísima al 1984 de Orwell. Y claro, si controlas el lenguaje y las ideas, controlas los límites de lo que se puede opinar. Nace lo que hoy llamamos pensamiento único o políticamente correcto. Exacto. La consecuencia directa es que cualquier pensador que se salga de ese marco es condenado al ostracismo. En las notas que manejamos aparece una lista larguísima y muy heterogénea de marginados. Sí, gente como Chesterton, Carl Jung o el economista Werner Sombart, que no tienen mucho que ver entre sí. Más allá de ser inclasificables. Eso es. Y al mismo tiempo se promueve una aceptación sin apenas crítica de otros autores como Foucault o Habermas. Hasta el punto se señala de que se estudian sin filtro incluso en universidades de inspiración religiosa. Tela. Me queda un último pilar,
Y es el que me suena más abstracto y filosófico. La revelación de la dialéctica. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Crear caos a propósito? Suena a eso, pero es más retorcido. Se basa en la idea de Hegel de que la historia avanza a través del conflicto. Tesis, antítesis, síntesis. Esa es la base. Una tesis, una idea, se enfrenta a su antítesis, la idea contraria, y de ese choque surge una síntesis, una nueva idea que supera las dos anteriores. ¿Y para Gramsci esto es una herramienta? Totalmente. La estrategia consiste en hacer visibles las tensiones que existen en la sociedad, de clase, de raza, de género, e incluso avivarlas deliberadamente. O sea que la polarización no es un efecto secundario no deseado, No. sino una parte fundamental del plan. Desde este punto de vista sí, el conflicto no es destructivo, es constructivo. Se busca intensificar la polarización para romper el viejo consenso y forjar, a partir de ese choque, una nueva conciencia colectiva, Una nueva síntesis. que por supuesto coincida con los objetivos de la revolución. Es abrumador. Es un plan total. Pero todo esto sigue sonando muy teórico. ¿Cómo se aterriza? ¿Cuáles son las tácticas concretas, las herramientas del día a día para llevar a cabo esta guerra cultural? Viendo la lista de tácticas que se detallan, parece que hay como tres grandes frentes de batalla: el lenguaje, la historia y la opinión pública. Venga, empecemos por el lenguaje. La táctica principal aquí es lo que se llama crítica y ambiguación. Consiste en un cuestionamiento constante de todo, para erosionar cualquier certeza. ¿Vale? Y, sobre todo, en coger palabras clave, palabras con un significado muy asentado, como familia, libertad, patria o género, y vaciarlas de su sentido original. Hacerlas ambiguas. Confusas, polisémicas, hasta que ya nadie sabe muy bien de qué estamos hablando. La confusión es el primer paso para poder redefinirlas después. Y de la mano del lenguaje va la historia, el segundo frente. Aquí la táctica es el falseamiento histórico. Orwell otra vez. Quien controla el presente controla el pasado. Quien controla el pasado controla el futuro. Reescribir la historia para que encaje en la nueva narrativa. Justo. Los ejemplos que se mencionan son la leyenda negra contra el legado de España, que se usa como arma contra el catolicismo, o la polémica que se generó en torno al Papa Pío XII, acusándole de pasividad frente al Holocausto. Para dañar la imagen de la Iglesia, claro. Exacto. Vale, manipulas las palabras, manipulas la historia, y nos queda el tercer frente, la opinión pública. Aquí las tácticas parecen aún más directas. Sí, una muy sutil es la instalación de interpretaciones. Se cogen estadísticas reales, datos que son ciertos, Ajá. y se les impone una única interpretación como si fuera la única posible, ignorando cualquier otra explicación. ¿Tienes algún ejemplo? Sí, el politólogo Giovanni Sartori ponía uno. Si en Estados Unidos hay menos directivos de una minoría racial de lo que correspondería por su porcentaje de población, Ya. se presenta como prueba irrefutable de discriminación sistémica, sin considerar ninguna otra variable, como la edad media de ese grupo, sus preferencias profesionales, etc. El dato es real, la conclusión es impuesta. Eso es. Y luego está la creación de consensos de forma totalmente artificial. Hacer creer a la gente que piensa como una minoría cuando en realidad no es así. Exacto. Y para esto los medios de comunicación y las encuestas son clave. Se cuenta el caso de unos estudiantes que llamaron a un debate en televisión sobre el aborto. Todas sus llamadas en contra eran silenciadas o puestas en espera, mientras que las llamadas a favor entraban sin filtro. Creando una falsa impresión de consenso. Una falsa impresión de que la opinión pública apoyaba masivamente una postura. Sí. Y más conocido es el caso del Dr. Bernard Nathanson, uno de los artífices de la legalización del aborto en Estados Unidos, ¿Qué pasó con él? que confesó años después que se inventaron estadísticas, como la de que morían 10.000 mujeres al año por abortos clandestinos, para generar un estado de opinión favorable y presionar al Tribunal Supremo. Qué fuerte. Y si la persuasión sutil no funciona, siempre queda el ataque directo. Claro, ahí entran la difamación y la ridiculización. Desprestigiar a líderes o instituciones con montajes o calumnias. Se cita un fotomontaje de Perón con la actriz Gina Lollobrigida. Sí, y por otro lado, frivolizarlo todo. Usar el humor como un ácido corrosivo para que nada se pueda tomar en serio. Para erosionar el respeto a cualquier símbolo, tradición o autoridad. Y estigmatizar al oponente, para que la gente tenga miedo de pensar como él y se fomente la autocensura. Es la estrategia del miedo al ridículo. Y su cara opuesta es la sensibilización. ¿Qué es eso? Se busca generar empatía y comprensión hacia ideas o conductas que de entrada provocan rechazo social.
Se menciona un análisis muy controvertido de un texto de la escritora Laura Gutman sobre la pederastia. Sí, no para juzgar el tema, sino como ejemplo de la táctica. ¿Cómo se puede usar un lenguaje aparentemente compasivo para presentar al victimario como una víctima, diluir la gravedad del acto? Ujú. Y usar un nosotros inclusivo para que quien lee se identifique y baje la guardia. Exacto. Y las dos últimas tácticas que se mencionan son casi de manual de la KGB. Infiltración y fragmentación. Son las más directas, sí. La infiltración es penetrar en las organizaciones del adversario para destruirlas desde dentro. El caso que se cita es el testimonio de Bella Dodd. Una exdirigente comunista que declaró ante el Congreso de EUU que en los años 30 infiltraron a más de 1000 jóvenes en los seminarios católicos con esa misión, Y la fragmentación. que es fomentar la división interna en el campo contrario. La polarización clásica entre izquierdas y derechas dentro de un mismo grupo para debilitarlo y paralizarlo desde dentro. Uf. Poniendo todas las piezas juntas, el cuadro es impresionante. Si lo resumimos, la revolución de Gramsci es una guerra total, pero silenciosa, Una guerra de guerrillas cultural. larga y paciente. No se libra con fusiles en el campo de batalla, sino en las aulas, en las redacciones de los periódicos, en los platós de cine, en las letras de las canciones. El objetivo final es transformar el sentir común de una sociedad tan profundamente que el nuevo orden político no necesite imponerse por la fuerza, Claro. sino que la gente lo acepte como algo natural, lógico e inevitable. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Todo este análisis describe un conjunto de tácticas como parte de una estrategia revolucionaria deliberada, con un fin muy concreto. Ajá. La pregunta que surge hoy es, ¿hasta qué punto estas herramientas, la ambigüedad de las palabras, la reescritura de la historia, la fabricación de consensos, la polarización intencionada, han dejado de ser el patrimonio de una sola ideología? Entiendo por dónde vas. ¿Hasta qué punto se han convertido en el lenguaje estándar de nuestro ecosistema informativo, utilizadas por todo tipo de actores, de cualquier signo político, para sus propios fines? Es una buena pregunta. Quizás la verdadera herencia de Gramsci no es su ideología, sino sus métodos. Una idea para seguir reflexionando.